Bienvenidos a Technity, mi nombre es Samuel y hoy vamos a crear una cuenta de PlayStation desde cualquier navegador web. ¿Me acompañas en esta aventura? ¿Sí? ¡Vamos allá! Abrimos nuestro navegador, introducimos la dirección que es playstation.com y vamos a crear nuestra cuenta. Para ello nada más necesitamos cualquier navegador web. Pulsamos sobre el botón Iniciar sesión, pulsamos el botón que dice Crear cuenta nueva, pulsamos el botón que dice Crear, ponemos nuestra fecha de nacimiento. A continuación pulsamos el botón azul que dice Siguiente. Y el idioma se cambia automáticamente al seleccionar el país. Ahora está en alemán. Pongo España y se cambia a español. Pulsamos el botón azul que dice Siguiente. Ponemos nuestra dirección de correo. Y escribimos la contraseña que nosotros queramos. Y volvemos a escribir la misma contraseña que escribimos en el recuadro superior. Pulsamos Siguiente. Aquí ponemos nuestra ciudad. En mi caso es Las Palmas de Gran Canaria. Estado provincia es Las Palmas. Y el código postal es 35016. Pulsamos Siguiente. Y aquí debemos escribir nuestro ID online. Así otros jugadores podrán ver nuestra ID online en las funciones online como los juegos, chat y en búsqueda de amigos. Se recomienda no incluir tu nombre real ni ninguna información personal. Y aquí abajo sí escribimos nuestro nombre y nuestro apellido. Pulsamos el botón que dice Siguiente. Y si quieres recibir información y ofertas de Sony, marca este recuadro, si no, lo dejas sin marcar. Yo lo voy a dejar sin marcar. Suscríbete. Y ahora pulso en Aceptar y Crear cuenta. La cuenta se ha creado correctamente. Pulsamos el botón Aceptar. Nos dice Actualiza tu cuenta. Bienvenido a Technity. Debes actualizar tu cuenta añadiendo información adicional. Pulsamos en Siguiente. Esto lo puedes marcar o dejarlo desmarcado. Yo lo voy a dejar desmarcado. Pulso el botón azul que dice Confirmar. Y debemos verificar nuestra dirección de correo. Aquí está el correo de verificación. Entro y pulso el botón azul que dice Verificar ahora. Se ha verificado correctamente tu dirección de correo electrónico. Pulsamos Aceptar y pulsamos en Iniciar sesión. Pues ya tenemos nuestra cuenta creada. Ahora tan solo vamos a nuestra consola y nos identificamos con nuestro email y la contraseña que hemos elegido. Pues eso es todo, amigos. Hasta pronto.